Ucrania no es el único objetivo de Rusia. Está claro que el Kremlin tiene en la mira a varias otras naciones de Europa Central y del Este, y Polonia podría ser su máxima prioridad. Varsovia ha estado preparando sus defensas para una ocasión como esta desde hace bastante tiempo, modernizando su ejército e incrementando la inversión en su seguridad nacional. ¿Está Polonia lista para una invasión rusa? ¿La máquina de guerra del Kremlin avanzaría hasta Varsovia sin daños o volvería a atascarse como en Ucrania? Así que aquí tienes un vistazo más detallado de cómo podría desarrollarse una guerra hipotética entre Rusia y Polonia en 2026. Por supuesto, es imposible predecir con certeza o precisión cómo podría desarrollarse un conflicto militar. Hay tantos factores y variables en juego, y casi infinitas posibilidades por explorar e imaginar. Podemos analizar los datos y estadísticas para hacer suposiciones fundamentadas sobre las probabilidades de victoria de ambos bandos. Y si nos enfocamos puramente y simplemente en métricas militares básicas, como la cantidad de personal disponible o la cantidad de tanques, bombarderos, aviones de combate y sistemas de misiles, no parece muy prometedor para las perspectivas de Polonia, según los datos más recientes disponibles de Global Firepower, una de las principales fuentes mundiales de datos y análisis militares, que elabora clasificaciones anuales de 145 potencias militares modernas en todo el mundo. En Rusia posee las segundas fuerzas armadas más poderosas del mundo, igualando a China y solo superada por Estados Unidos. Polonia, por su parte, no logra entrar en el top 20, ubicándose en la posición 21, justo por delante de Taiwán y Vietnam, pero detrás de Ucrania, Egipto y Australia. Analizando más a fondo los datos, considerando que Rusia es un país mucho más grande que Polonia, con una población mayor, mayores reservas de equipo militar y un presupuesto militar enorme. Nos sorprende que el Kremlin encabece la mayoría de los indicadores de personal militar. Por ejemplo, Rusia podría haber tenido más de 1 millón de bajas en su guerra con Ucrania. Aún así, se estima que cuenta con 13 millones de efectivos activos y 2 millones de reservistas listos para combatir si es necesario. Rusia también tiene más de 1 millón de personas adicionales que alcanzan la edad militar cada año, junto con una población total de más de 140 millones de personas, con más de 46 millones considerados aptos para el servicio activo. Polonia, por su parte, tiene una fuerza significativamente menor de poco más de 200.000 personas, según el último conteo, con otros 350.000 en reserva. Cada año, unos 500.000 polacos llegan a la edad militar. Polonia tiene más de 38 millones de habitantes y más de 15 millones son aptos para el servicio. Polonia está tomando medidas para aumentar sus efectivos en servicio activo. A principios de 2025, el primer ministro del país, Donald Tusk, anunció un plan para que todos los hombres polacos reciban entrenamiento militar, así como también cualquier mujer que quiera participar. También presentó un objetivo de aumentar el ejército del país a 500.000 efectivos en servicio activo, incluyendo reservistas, y con millones más de hombres polacos que recibirán entrenamiento militar. Polonia tendría muchísimos más soldados potenciales a los que recurrir en caso de que alguna vez ocurriera una invasión. Aún no es suficiente para igualar a Rusia hombre por hombre, pero Polonia claramente está haciendo lo que puede para construir una fuerza de tamaño y fuerza significativos. Los soldados son la columna vertebral de cualquier ejército, pero una fuerza militar fuerte también requiere grandes cantidades de equipo avanzado, armas y vehículos poderosos en el terreno. En cuanto a estadísticas, Rusia históricamente ha tenido uno de los ejércitos más fuertes del mundo. Aunque sufrió enormes pérdidas de tanques, vehículos blindados y otros recursos en Ucrania, sigue presumiendo de una fuerza que empequeñece a muchos otros ejércitos del mundo. Rusia tiene miles de tanques más que Polonia, por ejemplo, y decenas de miles de vehículos blindados más. Además, presume de contar con muchos más sistemas de artillería, autopropulsada y remolcada, para bombardear a sus enemigos a distancia, así como miles de lanzacohetes móviles. Polonia tiene casi 200 aeronaves, mientras que Rusia posee una fuerza formidable con más de 4.000. Su flota incluye más de 800 aviones de combate, cientos de aeronaves de transporte, más de 1.600 helicópteros y más de 550 de ataque. La Fuerza Aérea Polaca es mucho menor, con menos de 500 aeronaves, incluidas unas decenas de aviones de combate y poco más de 200 helicópteros. Si estallara una guerra entre Polonia y Rusia, es probable que gran parte de los combates se llevaran a cabo en tierra y en el aire, en lugar de en el mar. Sin embargo, las fuerzas rusas podrían desplegar buques de la flota del Báltico desde San Petersburgo y Kaliningrado para atacar la costa norte de Polonia. Rusia también tiene suficiente agua para causar daños importantes.
posee una de las mayores armadas del mundo, con más de 400 embarcaciones, incluidos más de 60 submarinos, más de 80 corbetas, decenas de buques patrulla y varias fragatas y destructores. A pesar de invertir fuertemente en otras áreas de su ejército, Polonia nunca ha tenido una armada particularmente grande. Cuenta con unas 60 embarcaciones, pero no posee destructores ni buques de guerra que compitan con los del Kremlin. Así que si solo vemos qué lado tiene el ejército más grande y mayores cantidades de tanques, aviones y demás. Rusia siempre será la ganadora frente a Polonia y la mayoría de los países del mundo. Es una nación vasta con las finanzas y recursos necesarios para reunir una fuerza verdaderamente colosal. Incluso cuando su economía sufre y sus pérdidas aumentan, a lo largo de las líneas del frente de Kiev, sigue siendo una superpotencia militar con el tipo de poder de fuego con el que muchos otros países solo pueden soñar. Como muestra el conflicto Rusia-Ucrania, la guerra no solo es cuestión de números. No necesariamente se trata de que el bando con la fuerza más grande inevitablemente ganará. Y la historia está llena de ejemplos de ejércitos más pequeños que superan las probabilidades y logran grandes victorias contra oponentes mucho más grandes. Y una vez que empezamos a ver más allá de los números, examinando más de cerca a cada una de estas dos fuerzas militares, queda claro que es una pelea mucho más pareja de lo que parece a primera vista. Para empezar, no podemos subestimar el impacto de la guerra en Ucrania en el ejército ruso. Si el Kremlin ordenara invadir Polonia en 2026, sería tras 4 años de una guerra agotadora y costosa con Kiev. Durante ese tiempo, Rusia no solo ha sufrido grandes pérdidas, también se ha convertido en una fuerza significativamente más débil en más de un sentido. Muchos de sus soldados más fuertes, por ejemplo, fueron aquellos que encabezaron el ataque cuando Vladimir Putin ordenó la invasión inicial en 2022. Desde esa fecha, muchos de esos soldados, hombres que a menudo dedicaron toda su vida al ejército, y más dispuestos que otros a arriesgar su vida por la madre Rusia, resultaron heridos o muertos en batalla. Claro, el Kremlin tiene a muchos más que puede llamar y enviar a la picadora de carne. Siempre puede movilizar cientos de miles o millones de soldados si es necesario. Sin duda, el nivel de sus reclutas ha bajado con el tiempo. Actualmente, quienes se unen a la lucha en Donetsk y Luhansk no son soldados experimentados ni hombres altamente entrenados y en óptima condición física. La mayoría de las veces, los reclutas que se suman a las filas de Rusia carecen de entrenamiento y motivación, ya que el cuerpo de jóvenes oficiales profesionales que antes fortalecía las filas del ejército ha sido gradualmente diezmado a medida que la guerra continuaba. Rusia carece de suboficiales, quedando solo veteranos debilitados, reclutas inexpertos, minorías forzadas, convictos y personas con enfermedades crónicas. Todos enviados al frente contra un rival mejor entrenado y organizado. Esa es la historia en Ucrania. Y también sería una situación similar en Polonia, donde la variopinta tropa de soldados mal entrenados de Rusia se enfrentaría a una fuerza más pequeña pero más sólida. Porque Polonia no ha estado jugando desde que Rusia invadió Ucrania, Varsovia ha tomado las medidas necesarias para prepararse para el combate. Invirtiendo a fondo, ha tomado decisiones inteligentes para fortalecer sus fuerzas, como el plan anterior para entrenar a más hombres en edad militar en el país, asegurándose de que haya muchas más personas que al menos sepan cómo manejar un rifle y qué hacer si y cuándo estalle la guerra. Polonia también cuenta con su reserva voluntaria de 40.000 integrantes en la Fuerza de Defensa Territorial y fuerzas de resistencia en varias regiones, personas motivadas y entrenadas listas para defender su tierra de un ejército invasor. Varios años de guerra con Ucrania también han afectado las enormes reservas de equipo militar de Rusia, obligando a los comandantes del Kremlin a adoptar medidas cada vez más desesperadas. Se ha visto a las fuerzas rusas sacando viejos tanques oxidados de almacenes de la era soviética, incluyendo T-62, fabricados desde 1961, y T-55, de finales de los años 40. Claro, hay tanques rusos más modernos como el T-90M, pero por las dificultades económicas causadas por la guerra y una infraestructura saturada, Rusia no tiene instalaciones para fabricar estos tanques en grandes cantidades y busca cómo aumentar la producción de cualquier manera. Así que, aunque pueda tener muchos más tanques para usar en una invasión de Polonia, todo es una cuestión de calidad versus cantidad. Rusia ciertamente tiene la cantidad, pero en cuanto a calidad, su blindaje es claramente mediocre. Cualquier avance teórico del Kremlin sobre Varsovia
usaría tanques con fallas de diseño graves, no pensados para el combate moderno del siglo XXI. Muchos carecen de las ópticas de última generación y de los sistemas de gestión de campo de batalla de los tanques más avanzados de hoy en día. Por ejemplo, lo que los pone en una seria desventaja frente a sus contrapartes más modernas. En cuanto a la artillería, es una situación similar. Rusia posee muchos sistemas de artillería, pero seguramente les será difícil aprovecharlos en Polonia. La invasión de Ucrania causó una gran escasez de municiones, y muchos de los mejores sistemas rusos fueron dañados o destruidos en duelos de contrabatería o por ataques precisos de drones ucranianos. Aunque el Kremlin antes podía superar a casi cualquier oponente con la magnitud de sus ataques de artillería, eso ya no es así. Mientras tanto, del lado polaco, en los últimos años, Varsovia ha tomado múltiples medidas para modernizar drásticamente su ejército y reforzar sus capacidades defensivas y ofensivas. Mientras otras naciones de Europa se demoraban, Polonia no mostró ninguna vacilación en aumentar su presupuesto de defensa y hacer los cambios que necesitaba hacer. Para prepararse para una guerra con Rusia en 2022, gastó el 2.7% de su Producto Interno Bruto en defensa. Para 2024 subió al 4.2% y para 2025 incluso alcanzó el 4.7%, situando a Polonia como líder en gasto de defensa de la OTAN. Respecto al Producto Interno Bruto, las inversiones de Polonia no se están desperdiciando. Los líderes militares del país han estado muy atentos a los acontecimientos en Ucrania y han demostrado una inteligencia y planificación táctica excepcionales. En cuanto a cómo asignan sus fondos, han invertido en una multitud de activos realmente de alta gama. Eso no solo mejora la proyección de poder de Polonia, sino que también debería hacer que cualquier defensa futura del país sea mucho más viable y efectiva, incluso contra una fuerza significativamente mayor como la de Rusia. Algunas de sus compras más impresionantes se han hecho en el departamento de tanques. Por ejemplo, Polonia adquirió muchos tanques K2 Pantera Negra de Corea del Sur, considerados de los más avanzados tecnológicamente hoy en día, con una electrónica interna que supera a las reliquias de Rusia. Varsovia también ha invertido en un total de 366 tanques Abrams de Estados Unidos, 250 modernos M1A2 SEP-1-3S y 116 M1A1. Considerados de los tanques más resistentes del mundo, su excelencia los hace casi perfectos para cualquier combate. Además de eso, también ha comprado algunos de los tanques Leopard 2 PL de Alemania, que también se destacan en potencia de fuego, movilidad y protección. En resumen, Polonia ha reunido un equipo de tanques de primer nivel, seleccionando algunos de los mejores modelos de todo el mundo. Y para el año 2030 espera desplegar más de 950 tanques de batalla principales en total, incluyendo 360 K2S, 366 Abrams incluyendo 250 M1A2 SEP-1-3 y 116 tanques M1A1 Abrams y 235 Leopard 2. Estas unidades están respaldadas por vehículos de combate de infantería de última generación, similares como Rosomax, junto con obuses autopropulsados y sistemas de artillería K9 Thunder suministrados por Corea del Sur, dándole a Polonia suficiente poder de fuego para enfrentar el blindaje ruso. Por eso, cualquier batalla terrestre entre ambas fuerzas sería muy competitiva. Polonia obtendría beneficios únicos al tener equipo más moderno. Además de jugar en casa, lo que facilitaría varias victorias clave en las regiones fronterizas y en el aire, las fuerzas de Polonia hoy son mucho más capaces y letales que hace pocos años. La Fuerza Aérea del país cuenta con aviones de combate F-16 y también ha encargado un lote de F-35 que protegerán los cielos del país, con los cazas ligeros FA-50 de Corea del Sur. En tierra, también se ha establecido un sistema de defensa aérea multinivel cada vez más complejo, cuyos componentes principales incluyen baterías Patriot estadounidenses y sistemas de misiles interceptores Common Anti-Air Modular Missile, reforzado con extensas redes de radares que brindan información clave sobre tipo de objetivo, dirección, velocidad y ubicación. Así que, incluso si Rusia recurriera a tácticas similares a las que ha usado en Ucrania, utilizando enormes enjambres de drones y grandes salvas de misiles para atacar lugares importantes en todo el territorio de Polonia, Varsovia estaría más que lista para contraatacar esos ataques, haciendo que los drones baratos Shahed de Rusia e incluso sus misiles balísticos de alta velocidad caigan en espiral desde el cielo. Polonia ha fortalecido sus defensas fronterizas como nunca,
Gracias a la iniciativa Escudo del Este, lanzada en 2024, el Escudo del Este, una de las mayores inversiones en defensa fronteriza de Polonia, costará unos 255.000 millones al finalizarse. Incluye barreras físicas como fosos antitanque, búnkeres y fortificaciones, además de vigilancia y guerra electrónica, con centros de datos de inteligencia artificial, redes antidrones y torres de radar. Escanea el entorno las 24 horas, brindando inteligencia valiosa y alertas inmediatas ante amenazas o actividades sospechosas. En resumen, Polonia ha hecho todo lo que está en su poder para convertir cualquier intento de invasión a su territorio en una pesadilla logística para sus enemigos. Aquí tienes un vistazo más detallado de cómo exactamente podría desarrollarse esa pesadilla. Rusia probablemente iniciaría con una andanada de misiles y drones contra objetivos clave cerca de la frontera polaca. Buscarían romper el Escudo del Este, atacando infraestructura clave como torres de radar, nodos de mando e instalaciones de defensa aérea. Al mismo tiempo, las defensas de Polonia se activarían. El país ha estado anticipando un ataque como este durante años, practicando y perfeccionando su respuesta ante un posible asalto aéreo ruso. Sus defensas en capas, como los interceptores Common Anti-Air Modular Missile y las baterías Patriot, eliminarían la mayoría, si no es que todos, los activos rusos del aire. Con los F-16 y otros escuadrones de combate desplegados para eliminar a cualquier rezagado en tierra, Rusia podría repetir incursiones como al inicio de la guerra en Ucrania, usando muchas tropas, tanques y vehículos blindados con apoyo de artillería y bombardeos. Incluso inacabado, el Escudo del Este bastaría para enfrentar a los convoyes rusos, guiando a los vehículos enemigos por rutas donde la artillería polaca los esperaría. La Fuerza de Defensa Territorial de Varsovia actuaría realizando emboscadas y sabotajes para sorprender al enemigo. Las brigadas mecanizadas con tanques avanzados lanzarían contraataques atacando flancos rusos expuestos y eliminando unidades aisladas. Polonia también podría comenzar operaciones ofensivas propias, ya que sin duda ya habría identificado objetivos rusos importantes como depósitos de municiones y centros logísticos en Bielorrusia y Kaliningrado. La mayor arma de Polonia no es un tanque, misiles ni la defensa fronteriza, sino la OTAN. Ese es el factor decisivo. Ese es el elemento que garantizaría que cualquier invasión rusa a Polonia no tendría ninguna posibilidad de éxito. Porque, a diferencia de Ucrania, que no es miembro ni de la Unión Europea ni de la OTAN y tiene que depender de negociaciones, trueques y demás para obtener apoyo de los aliados occidentales, Polonia forma parte de ambas alianzas poderosas. Si fuerzas rusas cruzan la frontera o atacan Polonia, se activa el artículo 5 de la OTAN y los países aliados apoyarán a Varsovia. Eso incluye a la fuerza militar más poderosa, Estados Unidos, junto con otros actores importantes como Francia, Alemania y el Reino Unido. Incluso sin su ayuda, Polonia probablemente podría mantener su posición y desmantelar la fuerza invasora de Rusia. Con el apoyo total de la inteligencia, personal, logística y armas de la OTAN, sería imparable, dejando a Rusia con solo dos opciones reales: retirarse o escalar la situación a niveles sin precedentes, como un ataque con misiles nucleares. Aunque el Kremlin presume de tener el mayor arsenal nuclear, la OTAN 2 agrupa a varias otras potencias nucleares. Incluso Putin probablemente no querría optar por la destrucción mutua asegurada. Así que, al final de cuentas, no hay absolutamente ninguna posibilidad de que una invasión rusa a Polonia resulte exitosa para el Kremlin. No solo Polonia está mejor armada y equipada que nunca antes, sino que también cuenta con el apoyo total e inigualable de la alianza más fuerte del mundo detrás de ella. Ahora puedes conocer más sobre la iniciativa Escudo del Este de Polonia en este video, que explica el costo, la fecha de finalización y sus componentes clave. O, para una visión más amplia y completa de cómo Polonia ha modernizado su ejército, mira este video, que enumera en detalle las diversas adquisiciones de Varsovia y sus emocionantes mejoras. Y por último, asegúrate de suscribirte a nuestro canal también, para que puedas seguir informado e ilustrado sobre los principales asuntos militares en Europa y en todo el mundo.